Buenos días a todos. Bienvenidos a una nueva sección, Podcast JBP. Hoy vamos a tratar de un tema tabú, pero que es bastante actual en la generación de hoy en día. Hoy hemos traído a una invitada especial, Dara Hernández. Ella está formada en temas relacionados con estos, pero aparte de eso, está actualmente estudiando educación social y de alguna manera lo está utilizando como una herramienta para llegar a la gente mediante Dios, tanto fuera como dentro de la iglesia. Bueno, bienvenida. Qué ricasco. Gracias por la invitación. Muchas gracias por estar aquí. Como tal, nuestra generación está muy estigmatizada y nos denominan como generación de cristal. ¿Tú crees eso? Yo personalmente creo que no. O sea, si nos centramos en qué es ser generación de cristal, hace referencia a que los jóvenes sois percibidos como frágiles, sin capacidad de tolerar una crítica, que en situaciones difíciles no sabéis cómo actuar. Y realmente creo que generalizar no favorece a nadie, porque si algo habéis demostrado esta generación es la concienciación que tenéis con el impacto climático, el desarrollo sostenible, cómo os movilizáis frente a la adversidad, sin ir más lejos en Valencia, o sea, es la gente joven la que ha ido de forma voluntaria a ayudar con el barro, a llevar alimentos a las familias, organizados a través de redes sociales. Sí, hay gente joven que sufre, sí, hay gente joven que puede parecer más débil, pero realmente no considero que sea una generalidad. Y en el supuesto de que haya personas que digan, no, sí, son una generación de cristal, ¿hasta qué punto los adultos hemos influido en no dar las herramientas adecuadas para que estos chavales se sientan sin la capacidad de gestionar una adversidad, ¿no? Pero vamos, que en cualquier caso creo que no. Creo que sois una generación resiliente, que os ha tocado vivir en un mundo muy complejo y que en algunos casos incluso lo tenéis más difíciles que en generaciones anteriores. Como tal, hemos recopilado algunas preguntas que jóvenes han llegado a hacer en una encuesta que hemos puesto en redes sociales y pues hoy querríamos responderlas. Una de las mayores preguntas que nos han hecho es ¿cómo sé si lo que padezco es ansiedad o un cuadro de depresión? ¿Qué diferencia hay entre ellos dos? Vale, en primer lugar hay que decir que la ansiedad es un estado puntual, ¿vale? En el cual tienes una preocupación excesiva sobre algo, inquietud, miedo, te pueden dar sintomatología física como taquicardia, sudoración, y puede estar desencadenada por multitud de factores. Enfrentarte a un examen que consideras que es difícil te puede dar un episodio de ansiedad. Sin embargo, la depresión tiene otra contextualización, es como un sentimiento persistente de tristeza. O sea, todos padecemos tristeza, pero cuando ese sentimiento de tristeza se prolonga en el tiempo, pierdes interés por las actividades cotidianas, te cambia el apetito, el sueño, te da fatiga y se te instaura pensamientos de soy inútil, no sirvo para nada, incluso pensamientos suicidas, ahí ya estamos hablando de una depresión. Es decir, somos humanos, podemos tener episodios de ansiedad, episodios de tristeza, pero la depresión es la patología continuada de esa tristeza prolongada en el tiempo. No tratada, claro. ¿Y qué es la depresión silenciosa? La depresión silenciosa es aquella que padecen algunas personas que lo que hacen es camuflar su sintomatología. Es decir, siguen en su actividad diaria, van a su trabajo, van al instituto, pero camuflan ese sentimiento de tristeza, no lo exteriorizan, no lo verbalizan, pero sin embargo por dentro están con una profunda tristeza y sufriendo en silencio, ¿no? Que es quizás es lo más complejo de la depresión, cuando una persona aparentemente estaba bien. Entonces es como
Claro, porque no hay indicadores que te hagan tener en cuenta que esa persona lo que está atravesando es una depresión silenciosa. A ver, como tal, aparte de eso también, por eso mucha gente acaba suicidándose y la gente alrededor no tiene ni idea de por qué ha pasado eso. Es relacionado con eso, ¿verdad? Exacto. O sea, aquí lo que tendríamos que tener en cuenta es las red flags que le decimos, ¿no? O sea, qué cosas nos pueden indicar que una persona está atravesando una situación difícil, está instaurada en una depresión y que, pues, por ejemplo, aislamiento social. Si eres de quedar con tus amigas y veros en el parque y de repente una amiga cada vez más se descuelga del grupo o deja de venir a los jóvenes sin aparente circunstancia, o incluso es capaz de estar en un evento, disfrutarlo, pero luego cuando este termina, digamos que se instaura en una situación de apatía, no sé, es como cuando vas a un parque de atracciones y estás súper emocionado, ¡buah, me voy a montar en la montaña rusa, voy a disfrutar, no sé qué! Termina el día y todavía estás excitado. ¡Jo, qué bien! ¿Cómo lo hemos disfrutado? Pero las personas que tienen depresión, aunque se hayan montado en esa montaña rusa, aunque lo hayan disfrutado, luego se instauran desde la lejanía, ¿no? O sea, no se desconectan del vínculo emocional vivido. Otro red flag serían los cambios drásticos de apetito, de sueño. O sea, eso también nos daría un indicador, ¿no? de que esa persona está atravesando una dificultad emocional. Sí. Como tal, esas pérdidas de apetito pueden llegar también a ser ganas, se aumentan, ¿no? O sea, tanto pierdes apetito, pero también puede llegar a aumentar en algunos casos, ¿verdad? Efectivamente, o sea, comer simplemente por el placer por el placer que te da comer para intentar llenar con la comida un vacío que tú tienes. Esto es como todo, es en los dos extremos. Hay gente que tiene una obesidad no solo por un mal hábito, sino sobre todo por una problemática mental. O sea, de comer para saciar un dolor interno. O sea, se puede dar en las dos vertientes. Actualmente se banaliza mucho el término depresión. Los jóvenes de hoy en día no se dan cuenta, pero utilizan muchísimo la palabra, bueno, la frase como qué depre o qué depresión me está dando esto, que acaba normalizando la palabra y le acaba quitando su significado. ¿Por qué, a pesar de esta sobreinformación, son tan elevadas las tasas de infradiagnósticos? Pues precisamente por eso, porque cuando normalizamos la palabra depresión y lo utilizamos en un contexto de que realmente no la estamos viviendo, pero decimos que estamos depre, es como que el significante de esa palabra se estigmatiza y entonces hace que las personas no acudan a pedir ayuda o otras no sean capaces de identificar que una persona tiene realmente depresión porque pues me está vacilando, o sea, tienes depresión, pues ya se te pasará. Y a lo mejor sí que está manifestando, me encuentro mal, necesito ayuda, pero como no se le da, digamos que se usa en un lenguaje informal, pues puede pasar desapercibido. O sea, esa red flag de decir, tía, es que me siento mal, estoy triste, no levanto cabeza, no le das ya el valor porque dices, como siempre estás diciendo que está depre, pues sin más, ¿no? O sea, entonces eso hace que no tengamos un diagnóstico en tiempo y que sea tardío y que por lo tanto dificulte lo que es la terapia o la intervención. Como tal, se dice que la depresión es multifactorial. ¿Tú crees que se puede heredar o que influiría en los estados emocionales que nuestros familiares sufrieron en el pasado, de alguna manera? Efectivamente, o sea, la depresión es un estado multifactorial y tenemos que tener en cuenta ciertos ámbitos. Por un lado está el factor genético. O sea, ¿puedo tener depresión genéticamente? Bueno, hay unos genes que están relacionados con aspectos concretos de la personalidad
que son los de rasgos llamados neuroticismo. Estos contribuyen a la depresión y a la ansiedad, ¿vale? Estos genes los puedes tener en más o menos medida. Hay muchas cosas que nuestros genes nos identifican y nos diferencian. Todos somos diferentes, pero somos una composición de una suma de genes, ¿vale? ¿Qué pasa? Que puede haber una prevalencia, o sea, puede haber una incidencia a que tú padezcas más ciertos tipos de enfermedades. Por poner un ejemplo, en tu código de ADN tú puedes tener una esquizofrenia, ¿vale? Una enfermedad mental, pero que ésta no se ha desarrollado, sino digamos que está dormida. La llave que abre esa posible enfermedad se llama epigenética. O sea, ¿y la epigenética cómo se mueve? Por ejemplo, en un caso puede influir en la susceptibilidad y el desarrollo de la depresión porque un estrés crónico, o sea, cuando pasas mucho tiempo con un estrés muy fuerte y muy prolongado, eso hace que haya un cambio epigenético y eso hace que como respuesta tu sistema cerebral desencadene una enfermedad. O por aterrizarlo un poco, hay gente que consume drogas, dice yo me fumo un porro y a mí no me hace nada, pero hay otros que el consumo de sustancias les puede tener alucinaciones o les puede derivar en otras patologías. Entonces, ¿realmente si tengo un familiar que tiene depresión, voy a tener depresión? No. ¿Que puede haber un componente genético que estés más predispuesto a tenerlo y que si hay algo que lo desencadene, la epigenética puede activarlo? Sí. Por otro lado, también como es multifactorial, también depende mucho del ámbito en el que tú estés. Si tu estado emocional familiar no hace un trabajo de contención emocional ni favorece a que tú puedas tratar o intervenir en un estado de depresión, lógicamente te va a afectar. Si no te sientes escuchado, si te minimizan, si no te validan, si no te dan recursos o simplemente que la situación está tan adversa que está todo el mundo desesperanzado y por lo tanto, ¿quién te va a animar cuando tú mismo estás desanimado, ¿no? O sea, en ese plano sí que es también un ámbito que hay que tener en cuenta. Lo que es lo físico, lo que es ambiental y bueno, y a veces puedes tener todo el apoyo familiar del mundo y sin embargo no ser, no quiero decir suficiente, sino ser dificultoso superar la depresión. ¿Y tú crees que la depresión puede tener cura? Yo creo que sí. Yo creo que la depresión puede tener cura. También soy consciente de que hay depresiones que llevan más tiempo y que son procesos más largos. Esto no es como un catarro. Te da fiebre, tienes mocos, tos. Cuando hay una depresión hay algo en el alma que se ha roto. Y a veces recomponer esas partes llevan tiempo. Hay una metáfora, una parábola que me encanta, que es como, no sé si conocéis, que es el kintsugi, que es cuando un jarrón japonés que tiene mucho valor se rompe, lo pegan con oro y hacen que ese jarrón adquiera más valor. Entonces, cuando un alma se rompe, hay que recomponerla y reconstruirla desde el amor y luego esa alma tiene más valor. Nunca el daño está ahí, es visible, o sea, ese jarrón se rompió, pero se puede restaurar y puede incluso ser mejor que antes. A ver, como tal, la depresión también puede llegar a tener, se puede llegar a tener recaídas, ¿verdad? Por supuesto, o sea, al final es lo que vamos, es multifactorial. Puedes tener épocas mejores, épocas peores, épocas en las que te venga una dificultad con la que no contabas, o la pérdida de un ser querido, o una circunstancia que te haga un poco volver a abrir el cajón desastre. Al final somos humanos, no somos robots, pero es posible salir de la depresión, es posible mejorar, es posible. O sea, creo que el mensaje más importante de hoy es decir que sí se puede, ¿no? Sí, totalmente se puede salir de ello.
¿Tú crees que un cristiano, aún creyendo en Dios, puede caer en depresión? Por supuesto, porque la Biblia sí nos lo deja reflejado. Muchas veces en la comunidad cristiana, a ver, nosotros tenemos ventajas, ¿no? Yo siempre digo, yo no sé cómo sería mi vida si no tuviera a Dios, porque la verdad que es mi consolador, es mi refugio, pero eso no quiere decir que yo no sufra, que no llore o que no lo pase mal. A mí se me viene a la mente, pues, desde David, o sea, cuando pecó, cómo se sintió mal. O sea, hasta el propio Jesús en medio del Calvario decía que pase de mí esta copa, o sea, esa tristeza, ¿no? Pero también otros héroes de la fe que incluso han deseado morirse. Sí. Decir, Señor, llévame ya porque es que no puedo más. Entonces, claro que un creyente puede tener una depresión, claro que sí, pero Dios nunca les deja solo. Amén. De hecho, que no me salía el nombre, Sí. Elías, estaba pensando en Elías. Sí, Elías. Estaba pensando en Elías, ¿no? O sea, cómo Dios le empoderó y dijo, pues que caiga el fuego del cielo y si vuestro Dios no es el Dios. O sea, y aún así cuando Jezabel le dijo, vas a ver que voy a ir a por ti, se escondió y dice, Señor, por favor, llévame, me quiero morir. O sea, estaba pensando en esa imagen, ¿no? De decir, una persona que ha tenido un contacto tan directo con Dios, que Dios le ha dado una autoridad, que encima delante de sus iguales ha mostrado el poder de Dios y sin embargo ha tenido miedo y ha deseado morir. O el propio Jonás también. O sea, también dice, ¿cómo voy a ir a Nínive? O sea, no quería vivir esa situación. Estoy seguro que estaba deprimido porque él no quería enfrentarse a esa situación. Y desde el transcurso, desde que el Señor le manda hasta que realmente llega a predicar, pasa un tiempo. Eso no es en 1 hora o en 2. Sí. O sea, él tuvo que transitar durante bastante tiempo ese dolor. Entonces, no podemos obviar que en la Biblia hay ejemplos de personas que sufren. Sí, pero también como tal, tú has dado el ejemplo de Elías. Él estaba bastante estresado, triste, porque le estaban dando una amenaza de muerte. Pero aún así el Señor le dejó descansar. Y cuando se despertó, vino un ángel y le dijo, come. Porque el Señor sabía que estaba corriendo durante días y que estaba mal. Pero el Señor estaba acompañándole en el camino. Es que yo creo que la clave para salir de cualquier dificultad mental es el acompañamiento. Sí. Elías estaba solo físicamente, pero Dios mandó ángeles a su alrededor para que le dieran de comer y le acompañaran. Yo creo que el mayor consejo que yo puedo dar es cuando estés atravesando una dificultad, rodéate de personas que te acompañen y te ayuden a andar en tu proceso, con ayuda de profesionales, pero también de un entorno seguro que te anime, que te dé de comer, que si hace falta te pongan en el sofá y te digan, toma, te he preparado un café, toma una mantita. O sea, es tan importante sentirnos cuidados y dejarnos cuidar, y sobre todas las cosas, Dios es el primero que quiere cuidarnos y Él es el primero que quiere arroparnos y es el primero que nos acompaña en nuestro dolor. Amén. ¿Cómo puede salir alguien de la depresión? Pues quizás la clave es lo que comentaba con anterioridad, ¿no? En primer lugar, reconocer una debilidad no te hace ser peor persona. Todos somos seres vulnerables, todos podemos atravesar dificultades. Mi consejo es, si tú conoces de alguien que está atravesando una dificultad, no minimices sus emociones, no las invalides, escúchale. Si tú eres la persona que se siente mal y está atravesando esa dificultad y puedes identificarte, ve donde alguien y dile, estoy atravesando un momento complicado, necesito ayuda. Y esa ayuda se puede ofrecer de una forma integral. Hay una cosa clara, nosotros somos cuerpo, alma y espíritu. Si nosotros nos caemos por las escaleras y nos rompemos un hueso, lo primero que hacemos es ir corriendo al médico. Eso es pues, lógicamente para que la medicina me palie el dolor. Si a nosotros se nos rompe el alma, debemos de acudir a profesionales, terapeutas, psicólogos, que puedan escucharnos, entendernos y ayudarnos a
a gestionar nuestras emociones. Pero es que también somos espíritu. Y hay un componente ahí que también ha sufrido un daño. Entonces debemos rodearnos de hermanos de la fe, de líderes de jóvenes, nuestros pastores, nuestros mentores, y pedirles que nos acompañen en ese proceso integral, ¿no? Quizás ahí está la clave de si lo abordas de una manera completa, el resultado será favorable. Que no quiere decir que sea en un día o en dos, pero que sí se puede salir de ahí. Y sobre todas las cosas, nosotros contamos con el favor de Dios y el Espíritu Santo, que Él es el que obra en nosotros y Él es el que cambia nuestro lamento en baile. Y eso solo lo puede experimentar una persona que lo único que ha vivido día tras día es el lamento. Cuando una persona tiene depresión y se siente mal y no quiere vivir, lo que quiere es dejar de sufrir. Es lo que le mueve esa tristeza profunda. No quiero sufrir más. No quiero sufrir más. No quiero sufrir más. Entonces, para paliar ese dolor, para transformar ese lamento en baile, hay que articular esos tres ejes, ¿no? El profesional del cuerpo, el espiritual y también, como no, un buen equipo de psicólogos y gente preparada. Sí. Como tal, una de las preguntas era, ¿tan mal estoy para no sentir a Dios? Tenía que decirlo en primera persona porque es que me parece una pregunta bastante importante. Sí. Muchas veces cuando nos sentimos tristes y cuando estamos en ese episodio, ¿no? De tan mal estoy que no soy capaz ni de encontrar a Dios. A mí me gusta la metáfora de que hay dos huellas en la arena y de repente hay una sola. Y dices, jolín, es que, Señor, estoy transitando yo solo este dolor. O sea, de verdad, ¿dónde estás? Y es que Dios te lleva en brazos. Yo creo que eso también le pasó a Job. O sea, tuvo que ser difícil perderlo todo. Sus amigos se burlaban, su familia. O sea, le decían, ¿qué? ¿Dónde estás tu Dios? Y sin embargo, él se permaneció fiel. Que a veces con nuestras emociones pensemos que no percibimos a Dios, no significa que Él no esté. Como dice la canción, aunque no pueda ver, yo sé que estás obrando. Es ahí cuando actúa la fe. La fe es la convicción de lo que no se espera y no se ve. O sea, Señor, yo en estos momentos no veo la salida. Yo solo tengo dolor, yo solo me siento mal. No sé cómo lo vas a hacer, pero inyecta fe, confía en que Dios va a obrar para revertir esa situación y acompañarte en el proceso. Sí, como tal, es como dice en la Biblia, ¿no? Te caes 7 veces, pero te levantas 7 veces. En el sentido de que hay que mantenerse firmes en la fe, aunque no sientas que el Señor está ahí, siempre va a estar en la puerta tocando. Eso es. Él siempre está, aunque tú no lo percibas. O sea, no depende de tus emociones, porque Él nos amó y Él nos predestinó y Él nos eligió con un propósito. Y después otra parte que considero que es súper importante, Sí. y es como la Biblia nos dice que de la misma forma que fuisteis consolados, Sí. consolaréis a otros. O sea, ¿cuántos no hemos atravesado? O sea, lo que nos pasa a nosotros, no somos los únicos seres en el mundo que lo atravesamos. Muchas veces nuestros problemas son los más grandes del mundo. Pero hay personas que están atravesando igual o incluso peor, ¿no? Entonces, el hecho de poder compartirlo y tener un grupo de apoyo que esté atravesando una situación similar, nos hace consolarnos los unos a los otros. Y si tú has sido sanado de depresión, pues eres un instrumento que Dios ha usado para consolar a otros. O sea, eso es un llamado. O sea, muchas veces decimos, Señor, ¿por qué permites que pase por este dolor? Tenemos que ser procesados, pero también es porque tiene propósito. Y podemos enfadarnos con nuestro dolor, enquistarnos con nuestro dolor o transformarlo para bendecir a otros. Jesús se sacrificó para bendecirnos a nosotros. Entonces es como qué mayor ejemplo, ¿no? de que en un momento de dificultad puedas revertir eso y ser un canal de bendición para otros. Yo quiero añadir, hacerte una pregunta, ya que vas con esto. Porque, o sea, ¿cómo combatir personas que están siendo procesadas
y que sabes que llega a ese punto, ¿no? Ese propósito de ayudar a otras. ¿Cómo sentirse capaces, ¿no? Cómo dar ese paso de decir, porque sé que Dios me está llamando, pero yo no estoy siendo capaz de ser yo mismo, de valorar, o sea, de valorar esa herramienta que Dios me está dando o ese propósito. ¿Me explico? No sé si... Sí. Eso. Pero a ver, el propio Moisés sintió que él no podía guiar al pueblo. Y decía, ¿quién soy yo para hablarle a tu pueblo? ¿Y qué hago? Y era tartamudo. Y sin embargo, Dios dispuso de una persona que le acompañara. Cuando nosotros creemos que no podemos, o sea, Dios nos ha procesado, decimos, Señor, yo sé que tú esto lo puedes usar para bendecir a otras personas. O, por poner un ejemplo que a todos nos va a pasar, un duelo. O sea, todos vamos a vivir un duelo de un ser querido y es un momento en el cual puede derivar en una depresión, porque esa tristeza se te prolonga en el tiempo. Pero consigues superar ese duelo, ¿vale? Una vez que lo consigues superar, lo que he dicho antes, te puedes quedar ahí. O si ves que otra persona atraviesa un duelo, acompañarle. No es decirle lo que tiene que hacer, es acompañarle. Y si eso se convierte en un llamado, es decir, si Dios te habla y es que creo que nos habla a todos, ¿no? De que la misma forma que consolasteis, consolaréis a otros, para mí es como súper importante, hazlo. Aun con miedo, hazlo, que ya Él va a ir abriendo puertas. Si a mí me hubiese dicho hace 20 años que estaría aquí hablando de esto, no daría crédito, porque yo también he sido procesada. Yo también sé lo que es la depresión, yo también sé lo que es el suicidio, yo también sé lo que es el dolor y la desesperanza. Y también sé lo que es clamar al cielo y decir, Señor, ¿dónde estás? Pero su respuesta siempre ha sido, yo siempre he estado a tu lado. Y un versículo que es mi versículo lema es, no temas, yo soy tu Dios, yo estoy contigo y yo te guardo. O sea, agarrarnos a su palabra y hablarla y decirla a nuestro corazón. Porque a veces es como que tenemos que predicarnos a nosotros mismos, decir, confía en Dios, porque tenemos miedo, es que somos humanos. Pero Dios puede usarnos y Dios nos usa. Y si entendemos que somos sus hijos, entendemos que no solo estamos aquí para salir victoriosos, sino para que otros conozcan del Dios de nuestra victoria, ¿no? Y que al final nuestra morada no está aquí, está arriba. Entonces, por lo tanto, que ese sea nuestro impulso, ¿no? Que no sea el temor una excusa para no actuar. O sea, yo creo que es como romper ese clic y lo que decíamos antes, ¿no? De la fe, de activa la fe. Activa la fe. Esta pregunta también va a ser en primera persona. ¿Por qué si pensé que ya lo había superado me sigue afectando hoy en día o sigo teniendo recaídas? Vale. Cada persona y cada caso es de una forma individual, o sea, no podemos comparar un dolor con otro, ni aun pasando una circunstancia o sea, que tenga similitudes, sí. Cada persona lo vive de una forma diferente. Entonces, tener una recaída o tener un momento más bajo o que decía, jolín, con lo bien que estaba, tienes dos opciones. O te desmotivas y dices, vaya, otra vez estoy mal. O te repones y te demuestras que pese a tu vulnerabilidad, Dios sigue obrando. O sea, yo creo que ser débiles o recaer no nos hace retroceder en el proceso, sino fortalecerlos más. Y lo que puede indicar puede ser que hay ciertas áreas que todavía están por sanar. También puede ser un indicador. Muchas veces cuando tenemos fiebre, la fiebre en sí no es mala. Lo único que nos indica es que nuestro cuerpo está combatiendo con algo externo que nos está intentando atacar. Y nuestro sistema inmunológico está poniendo las herramientas a su alcance para combatir esa infección o lo que sea. Cuando tú estás en un proceso de depresión y crees que estás bien y caes, lo que está indicando es que hay algo que hay que seguir tratando y hay que seguir avanzando. Esto es como una carrera de fondo. O sea, nunca podemos ser felices todo el tiempo, nunca podemos tener la salud todo el tiempo y para esto es clave centrarse, bástale cada día su propio afán. ¿Cuál es el reto de hoy? El reto de hoy es vestirme
ir a clase, comer, tal, vale. Pues a reto por día, como dice la palabra. Y no proyectar en, ay, a saber cómo estaré, porque es que, claro, ayer tuve un día malo y seguro que... No. O sea, cada día su propio afán. Y ya con la retrospectiva del tiempo y siendo conscientes de que hay áreas más flojas, trabajándolas, tanto en terapia como con los líderes, los jóvenes en oración. O sea, nosotros tenemos muchos recursos que la gente no tiene. Pues aprovechémosla y no nos desanimemos, sino lo que decíamos antes, volvamos a activar la fe, volvamos a decir, voy a salir de esta... El Señor es mi luz y mi salvación, ¿de quién temeré? O sea, refugiarnos en su palabra para no desmotivarnos frente a una caída que es humana. Sí, como tal, a ver, el proceso puede llegar a ser lento y mucha gente lo sufre de manera diferente. Depende de cómo tú lo lleves también, pero también el no culparte a ti mismo es muy importante, ¿no? O sea, aunque tú dejes de hacer algunas cosas porque igual ya no puedes hacerlo, a veces también la intención es lo que cuenta, ¿verdad? O sea, exacto. Porque igual no has hecho la cama al estar tan triste o tener tanta fatiga, no significa que eres una persona horrible, no significa que el mundo va a parar de repente. O sea, tú puedes seguir y pensar en lo que está delante, en vez de retroceder, pararte y decir, no puedo más. Deberías levantarte, mirar hacia adelante y decir, vale, no he podido hacer esto, pero puedo intentar hacerlo mañana, puedo seguir haciéndolo después o lo puedo intentar con otra persona, con ayuda, ¿no? Claro, lo que decíamos del acompañamiento. Si hay un momento de debilidad, pide ayuda. Y sobre todo pídele a Dios que mande personas que sean de ayuda para tu vida. Amén. Muchas veces también nos rodeamos de malas influencias que lo que nos propician es estar peor. Sí. Y entonces discernir eso en un momento de fragilidad, yo sé que es complicado, pero si tú sabes que algo te sienta bien o que estar con una persona te aporta, pues potencialo. Sí. Potencialo, porque a veces de ello puede depender cómo te repongas. Y que si se cae, no pasa nada. O sea, seguimos en el camino. Arriba no habrá llanto, no habrá dolor, no habrá sufrimiento. O sea, sabemos que en este mundo tendremos aflicción, pero sabemos que Jesús venció el mundo. Entonces, aleluya. O sea, empoderarnos con eso, decir, vale, hoy no he estado como me gustaría. No te culpes. Voy a dejarlo aquí y a continuar. ¿Dios está conmigo o cerca de mí en este momento? Dios está en ti, contigo y en todo momento. Siempre. Sí. ¿Dios está conmigo en este momento? Dios está contigo, en ti y en todo momento. Como tal, eso me llega a recordar un pasaje en Romanos que habla sobre el Espíritu Santo, ¿no? O sea, Dios nos mandó al Espíritu Santo para que estuviese aquí con nosotros en la tierra cuando se fue, cuando descendió. Pero como tal, habla sobre que el Espíritu Santo está intercediendo por nosotros con llantos, en el sentido de que, aunque no lo pienses, el Señor siempre está pensando en ti, siempre está ahí por ti y siempre va a estar en la puerta tocándote para que algún día tú la abras. O sea, la vulnerabilidad que estás sintiendo en este momento no quita el hecho de que el Señor siempre va a estar ahí por ti. Eso es. ¿Cómo podría gestionarlo de una manera cristiana? Bueno, yo creo que aquí tenemos que tener en cuenta que es un conjunto de ingredientes y que el resultado final depende de cada uno. Es decir, podemos tener la misma receta, tú y yo, de un bizcocho o de pan, harina, pan, levadura, y a ti te va a quedar de una forma y a mí me va a quedar de otra. Entonces, no me gustaría hablar de cantidades porque es relativo, de temperaturas del horno,
pero sí me gustaría hablar de qué ingredientes favorecen para que ese fruto se produzca. Entonces, volviendo a tu pregunta, el primero, sé honesto contigo mismo. Si estás atravesando una dificultad, no te engañes. Reconócela. O sea, sé consciente que ese dolor te está afectando, porque muchas veces también tendemos a evitar transitar algo que nos duele y mirar para otro lado, lo cual nos perjudica. Entonces, reconoce la situación que estás viviendo de manera personal, comunícalo, háblalo. O sea, es otra receta, o es otro ingrediente que para mí es fundamental. Y no solo a tu entorno cercano, sino háblalo con tus líderes, con tus pastores, háblalo con profesionales, háblanos con personas que entiendan de la dificultad que atraviesas. O sea, rodéate de personas que te puedan aportar. Y por último, y la más importante, habla con Dios, confía en Él, refúgiate en su palabra, ora, clama, ayuna. O sea, de lo que a ti dependa, haz por fomentar ese acercamiento, porque una de las cosas que usa el enemigo cuando estamos tristes es como alejarnos de Dios, ¿no? O sea, es como que nos ataca como diciendo, pero ¿para qué te vas a acercar a Dios o para qué te vas a orar si te sigue doliendo igual? Si nada va a cambiar, si ese dolor... O sea, desechar esa mentira, porque eso es una mentira. Y abrazar la fe, ¿no? Y decir, Señor, mírame, aquí estoy, ayúdame a enfrentar esta situación, dame sabiduría. Además, la palabra dice que si pedimos sabiduría, Él nos la da. Y la sabiduría no es solo saber hacer raíces cuadradas o integrales. La sabiduría es sobre todo saber cómo enfrentar en ciertas ocasiones, ¿no? Que muchas veces nos olvidamos de que también tenemos esa herramienta, ¿no? Sí. Y lo que decías, el Espíritu Santo vive en nosotros y gime por nosotros y clama por nosotros. Entonces, si cuidamos nuestro cuerpo, si cuidamos nuestra alma y si cuidamos nuestro espíritu y los nutrimos, estaremos favoreciendo a que esa depresión o esa ansiedad o esa dificultad emocional, porque no solo quiero hablar de depresión, porque realmente puede abarcar mucho más, se solvente de la mejor manera o por lo menos transitarla de una manera que salgamos victoriosos. ¿Qué herramientas o consejos les darías a los jóvenes que han pasado por esta situación y tienen miedo de que les vuelva a pasar? Pues que la herramienta que le diría es: no temas, yo soy tu Dios, yo estoy contigo, yo te guardo. O sea, no tengas miedo de recaer, no tengas miedo del futuro. Si puedes y estás bien, ayuda a otros, porque a veces ayudando a otros, acompañando a otros, nos revierte en positivo. Cuando la Biblia dice, es mejor dar que recibir, no solo se refiere a lo económico. Cuando tú estás intentando acompañar a alguien en un proceso y esa persona te da un simple gracias, para ti también es gratificante. Entonces, les animaría a que potenciaran todos los ingredientes anteriores y que se empoderaran el que el miedo no les paralice. ¿Cómo ayudar como cristiano a alguien que está pasando por ello? Vale, aquí vamos a hacer un break. O sea, hay personas que lo que dicen es, pues estarás en pecado. Sí. Tienes que orar más. Es que hay que ver, o sea, métete en más actividades. Pues tienes que venir a los cultos de oración, a los cultos de jóvenes, a los cultos de los domingos, el tal no sé qué, no sé cuánto. Y entonces, ¿qué pasa? Que esa persona se agobia, sigue triste, echó todo y nada. O sea, entonces, claro, yo creo que la clave está en escuchar y en no invalidar las emociones del otro, sí. En acompañar, no en juzgar. No nos toca juzgar, nos toca acompañar. ¿Y cómo es posible que un cristiano tenga depresión? Pues sí, si no lo sabía, ya lo sabe, es posible. Y no solo es posible, sino que además pasa. Entonces,
dice, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Entonces, como a ti mismo es que le deseas y quieres lo mejor para él. Y lo mejor para la otra persona no es lo que a ti te gustaría que te hicieran. A lo mejor esa persona simplemente quiere que estés a su lado, le des la mano o que le digas, oye, si necesitas orar o estamos orando juntos. Sí. No que le juzgues. Yo desde mi punto de vista también diría que habría que abarcar mucho sobre el tema de la soledad. Como decíamos antes, el acompañamiento es muy importante, pero aparte de acompañar, algo como estar ahí por ellos, mandarles mensajes, recordar que están ahí, hacerles saber que pensamos en ellos. Eso es. O sea, en el sentido de que muchas veces decimos la palabra acompañar y suena muy simple, pero como tal es más que eso, es estar ahí por la persona y que la persona sienta que estás ahí por ella. Es ser intencional. Acompañar no es que estemos sentadas aquí una al lado de la otra. Acompañar es que te mire a los ojos y te diga, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Y que te escuche. Sí, escuchar. Y que te escuche. O sea, si supierais la cantidad de personas que sanan simplemente por sentirse escuchados. O sea, realmente en muchas de las intervenciones no es que tú como profesional o como líder que digas, vale, yo sé que tengo que acompañar a mis jóvenes, pero ¿y cómo lo hago? Yo no soy profesional, no sé qué hacer. Sé intencional, mándale mensajes, escúchale de una forma activa. Sí. No, es que yo creo que eso también es como súper importante. Totalmente. Dios se está moviendo de una forma sobrenatural en estos tiempos. O sea, que hoy en día, hoy, estemos en una iglesia hablando de salud mental, o sea, ya es un primer paso. La sanidad emocional en la congregación siempre se ha tratado a nivel ministerial, pastoral, pero yo creo que para fomentarlo de una forma proactiva y ver frutos, habría que crear espacios en los cuales se pueda tratar. Es decir, si no hay un espacio temporal en el cual, o bien en consejerías pastorales, o con los líderes, o entre los jóvenes, o en grupos, o sea, desde lo que Dios ha puesto en mí es que muchas de las personas, por no decir todas las que venimos a la iglesia, somos personas que hemos atravesado dificultades y que muchas podemos tener patrones en común. Puede que haya mujeres que sean maltratadas, puede que haya hijos que hayan sido abandonados, puede que haya habido gente que se sienta rechazada. Y todas estas personas tenemos un denominador común, que es que amamos a Dios y queremos que forme parte de nuestra vida. Si somos capaces de crear vínculos los unos con los otros, de fomentar espacios en los que charlas, ponencias, campamentos, debates, pero no solo a nivel de actividades, sino como dinámica de iglesia, de que si estás mal, oye, pues mira, como referente joven, oye, pues en una reunión de jóvenes, chicos, si alguno de vosotros se siente triste o está en depresión, cuenta conmigo, o sea, yo os acompaño, yo estoy con vosotros, no sé, se levantan grupos de intercesión, ¿por qué no se van a levantar grupos de hermanos que están dispuestos a hacer ese acompañamiento emocional en dificultad, ¿no? Desde la infancia hasta el adulto, porque al final es algo integral de la iglesia. O sea, yo creo que se está empezando a crear esos espacios y seguir trabajando en eso. ¿Por qué Dara sí. toma el paso de ser esa herramienta? O sea, ¿por qué la motivación? ¿Qué te motivó a...? Buah. ¿Qué te motivó a...? Ay, no creo llorar. Sí, también. Ay, vale. Bueno, Dara, ¿qué es lo que te llevó a ti pensar que estar en este tipo de ámbitos sociales es importante? O sea, ¿qué es lo que te ha hecho llevar a querer ser una herramienta en este tipo de temas, en este tipo de lugares? Sí, porque yo creo que lo primero, porque Dios ha procesado mi vida. Y no hablo desde el conocimiento, sino hablo desde la vivencia personal, de cómo Dios ha restaurado mi vida. Y eso me ha hecho tener una profunda reflexión
en cuanto a si nosotros sufrimos teniendo a Dios en nuestra vida y lo pasamos mal, ¿cuánta gente más que no tiene a Dios en su vida sufre y lo pasa peor sin ningún tipo de esperanza, ¿no? Yo creo que la palabra es por llevar esperanza, porque de las dificultades uno se puede sobreponer y puede levantar el vuelo y puede resurgir. O sea, es como Dios es experto en transformar las cosas y sobre todo a veces es desde un y de repente, ¿no? Yo creo firmemente en el mover de Dios para mí, con mi vida. Yo he recibido un llamado de Él de ser una herramienta, de Señor, úsame, donde tú me pongas, quiero que tú estés presente. Y si es en medio del dolor, pues quiero en medio de ese dolor ser un poco de esperanza, pero no en mi persona, sino que sea su luz a través mía, ¿no? Entonces es como ser esa sal, ser esa luz. Es como el compromiso de todo creyente, ¿no? Ser luz y ser sal. Da igual en el área en que te muevas, da igual si eres profesor, da igual si eres financiero, da igual si eres policía, da igual si eres médico, si eres estudiante. Yo creo que entender ese llamado que Dios nos da de ser reflejo suyo hace que me mueva y me motive. Pero sobre todo el haber superado adversidades que ni yo misma creía que tenían salida y decir, no puedo más, Señor, llévame. Y el Señor decirme, no temas, yo soy tu Dios, yo estoy contigo y yo te guardo. Amén. Muchas gracias por acompañarnos el día de hoy y abarcar este tema con nosotros. He preparado unos versículos porque siento que la palabra también es una gran ayuda en este tipo de situaciones. He recogido 5. Voy a empezar con Proverbios 24:16, porque el justo, aunque caiga 7 veces, se levantará, mientras que los malvados se hunden en la desgracia. Proverbios 24:16. Como tal, este versículo lo he recogido en forma de levantarse, que aunque te recaigas, que aunque sientas tristeza, que aunque sientas que no hay un final, siempre va a haber esa fuerza que te tenga que levantar, que tú te digas a ti mismo, yo puedo, y Dios va a estar contigo en ese camino y tienes que saberlo. Como tal, también he recogido Eclesiastes 9:4. Mientras uno está unido a todos los vivientes, siempre hay esperanza, porque más vale perro vivo que león muerto. Yo lo he cogido en forma de que siempre habrá esperanza, que aunque pienses que ya es el final, que no hay nadie que te pueda ayudar, siempre la habrá. La esperanza es lo último que se pierde. Salmos 33, 18-20. Cuando ellos claman, el Señor los escucha y los libra de todas tus angustias. El Señor está cerca del que sufre y salva a los que están abatidos. El justo padece muchos males, pero el Señor lo libra de ellos. El Señor siempre va a estar ahí por ti. Que aunque pienses que no, el Señor siempre va a estar por ti. Mateo 11:28. Vengan a mí todos los que están afligidos y agobiados y los aliviaré. Carguen sobre ustedes mi yugo y aprendan de mí, porque soy paciente y humilde de corazón, y así encontrarán alivio, porque mi yugo es suave y mi carga es liviana. Cuando te sientas triste, agobiado, estresado, ve a Dios, háblale, ora, clama por esa esperanza que necesitas, pide ayuda, vete a la casa de Dios, pregunta a tus pastores, a los líderes, inténtalo. Jeremías 29:11. Porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. Esto es un ánimo. El Señor sabe tu situación, el Señor sabe lo que estás sufriendo, y aunque pienses que Él no está ahí, Él siempre va a estar ahí por ti.
Y reflexionando en esto se me venía un versículo que está en 1 Corintios 13:13, que hay palabras claves que hemos tratado en este podcast, que Sí. 3 cosas durarán para siempre: la fe, la esperanza y el amor. Amén. Y la mayor de ellas 3 es el amor. Yo creo que es como... Amén. Muchas gracias por acompañarnos hoy. A vosotros por Muchas invitarme. gracias por escucharnos en este podcast. Espero que esto llegue a los corazones de la gente de alguna manera. Si algo de este podcast os ha creado alguna duda o queréis preguntarnos algo, no dudéis en contactarnos en nuestras redes sociales. Muchas gracias por todo. Seguidnos.